Genuinamente te... Bueno, espero que te estén gustando estos vídeos, estas transcripciones que te estoy haciendo. Esta de aquí va a ser otra vez una transcripción de uno de los vídeos del canal Kurdizac, del cual ya te he hablado bastantes veces. Ya sabes que estoy suscrito y que me miro los vídeos de ahí con bastante frecuencia porque me encantan. Y bueno, no hace falta que te diga las veces que te lo he recomendado, así que nada, esto que voy a hacer ahora es la transcripción de un vídeo que me encantó, que es muy bonito porque se dice el lenguaje más complejo del mundo, el cual, bueno, como ya te he dicho en otros vídeos, te recomiendo que lo busques en YouTube y te lo mires por tu cuenta, más que nada porque con los dibujitos quizás será más ameno que, que estarme escuchando a mí transcribirlo, pero de nuevo, esto es cosa tuya, es decisión tuya, así que bueno, sin más preámbulos, empecemos con el lenguaje más complejo del mundo. Y lo primero que te voy a pedir es que mires alrededor de la habitación en la que estás sentado. Ahora mismo vamos a imaginar que la llenamos de arriba abajo con billones de granos de arena, miles de millones de granos de arroz, cientos de miles de uvas, unos cuantos miles de manzanas y una docena de sandías. Así es como se vería el interior de tus células. En términos numéricos, en su mayoría las células están llenas de moléculas de agua, es decir, los granos de arena. El agua da al interior de una célula la consistencia de una gelatina suave y permite que otras cosas se muevan fácilmente. Y casi todo lo demás, el arroz y la fruta, son las proteínas. Varios miles de millones en total, más de 10.000 tipos diferentes según la función de la célula. Entonces tus células son básicamente robots de proteínas. De hecho, todas las partes sólidas y sin grasas de un cuerpo humano, están compuestas principalmente de proteínas, incluso los huesos. Entonces, las proteínas son cosas muertas que hacen que la vida suceda, pero ¿cómo funciona esto? Entonces vamos a hablar del lenguaje de la vida. Las células necesitan hacer muchas cosas muy difíciles para mantenerse vivas. Introducir comida y expulsarla, crecer y construir estructuras, escapar del peligro o reaccionar ante estímulos, hacer copias de sí mismas, etc. Todo esto se hace hablando el lenguaje de la vida. Y las palabras de este idioma son las proteínas. Así es como funciona este lenguaje en resumidas cuentas. Todo comienza con los aminoácidos, pequeñas moléculas orgánicas. En el alfabeto del lenguaje de la vida hay 21 diferentes, como letras diferentes. Aminoácido A, B, C, D, etc. Si juntas alrededor de 50 aminoácidos, formas una proteína, que en el lenguaje de la vida es una palabra. Y si juntas muchas de estas palabras proteicas, proteínicas, obtienes una sentencia llamada vía, camino biológico. Entonces vamos a simplificar esto muchísimo y digamos, por ejemplo, que tu célula necesita descomponer el azúcar con el lenguaje de la vida. Entonces pueden ser necesarios los aminoácidos de las letras R, O, M, P, E, R para formar la palabra proteica, proteínica, romper o descomponer. Luego tenemos que combinar esta palabra con otras palabras proteínicas para formar una frase en el camino, en la vía biológica, que significa descomponer o romper el azúcar. En realidad, el lenguaje de la vida es tan complejo que, bueno, desafía la imaginación. Más o menos se necesita saber acerca de unas 8.000 palabras para hablar muy bien un idioma humano. Pero en el lenguaje de la vida se estima que hay 20.000. Flipa. Y aunque la palabra inglesa promedio tiene 5 letras, en las proteínas humanas tienen un promedio de 375 aminoácidos. De hecho, la proteína más larga tiene más de 30.000. Toma ya. Y estas células necesitan ejecutar miles de pasos en cualquier momento, ya que si alguna vez dejan de hablar el idioma de la vida, mueren. Bueno, ok, pero ¿cómo es que las células sin sentido hablan un lenguaje tan complejo? Bueno, profundicemos un poco más. Hay 21 aminoácidos que se pueden combinar para formar proteínas. Y las proteínas están formadas por de docenas a cientos hasta miles de aminoácidos. Para la longitud promedio de una proteína, de una célula humana, de 375 aminoácidos, se obtiene la sorprendente cantidad de 6,8 por 10 a la 495 posibles proteínas que tu célula puede hacer. Un cuadrillón de Google veces más que átomos en el universo. La mayoría de estas posibles proteínas son inútiles. Al igual que en el lenguaje humano, la mayoría de las combinaciones aleatorias de letras son simplemente basura, un galimatías. Entonces necesitas saber qué palabras, qué proteínas
forman un lenguaje para hablarlo correctamente. Y ese es el trabajo de tu ADN. Una larga secuencia de instrucciones. Si desenredas el ADN en una célula, tendría como unos 2 metros de largo. Y todo el ADN de tu cuerpo combinado en una larga cadena iría y volvería del Sol más de 20 veces. Uy. Alrededor del 1% de tu ADN está formado por genes, que son básicamente proteínas. Diccionarios que contienen todas las palabras del lenguaje de la vida que hablan tus células. Pero los genes también son manuales de construcción de todas las proteínas que las células necesitan para funcionar. El resto de tu ADN probablemente no sea inútil, pero sino básicamente como un conjunto de reglas. Es como el libro de gramática del lenguaje de la vida. ¿Qué proteínas deben construirse? ¿A qué hora? ¿Cuántos de ellos necesitas? ¿Qué palabras de proteínas van juntas y por qué? Ok. Letras, palabras, frases, diccionario y gramática. Pero claro, todo esto es solo una metáfora de algo increíblemente complejo. Entonces, profundemos un poquito más para disimular la realidad. Entonces, hablemos de cómo las proteínas muertas crean vida. Ahora que tenemos algunos principios básicos, tenemos la oportunidad de comprender cómo las cosas muertas juntas crean vida. Y por eso, para eso necesitamos una fuerza fundamental del universo, el electromagnetismo. Las partículas elementales que forman los átomos, que forman los aminoácidos, tienen diferentes cargas que se atraen o repelen entre sí. Los 21 aminoácidos diferentes tienen cargas ligeramente diferentes. Algunas son más negativas, otras más positivas. Cuando las células construyen proteínas, juntan diferentes aminoácidos en cadena, básicamente largas cuerdas. Ahora bien, debido a las diferentes cargas de los aminoácidos utilizados, esas cadenas comienzan a replegarse sobre sí mismas. Este proceso de plegado es tan complejo que todavía no se ha entendido del todo. De hecho, bueno, ya se ha mencionado en otro de mis vídeos, en el de las neuronas y el ajedrez. Entonces, en pocas palabras, se podría resumir como que cuerdas unidimensionales se convierten en estructuras 3D. Las proteínas son básicamente piezas de un rompecabezas en 3D, una forma muy específica. En el mundo de las proteínas se podría decir que la forma lo es todo. Debido a que su forma tridimensional determina qué áreas de una proteína están cargadas de qué manera, y eso determina cómo puede interactuar con otras proteínas. Todas estas piezas de rompecabezas con cargas diferentes pueden unirse o repelerse entre sí. Cuando se juntan, su carga cambia, lo que puede hacer que cambien de forma. Lo que luego los convierte en una proteína, una nueva herramienta que puede hacer cosas nuevas. Esto es lo que hace que las proteínas sean tan increíblemente poderosas. Puedes hacer básicamente todo con ellas. Pueden unirse como piezas de Lego para construir estructuras complejas, pueden desmantelar cosas, pueden formar micromáquinas complejas que utilizan energía para realizar un trabajo, y quizás lo más sorprendente es que pueden transmitir información. Digamos que hay una sustancia química tóxica entrando en tu célula. Puede haber una proteína diseñada para atacar esta toxina. Si esta proteína se encuentra con esa toxina, cambiará de forma. Con esa nueva forma, ahora puede convertirse en una proteína diferente que volverá a cambiar de forma. Esta nueva proteína activará una micromáquina que se une directamente a tu ADN para ordenar la producción de una proteína especial que actúa como antídoto contra la toxina. Esta cascada de interacción es el camino del que hablamos antes, una frase en el lenguaje de la vida. Entonces, sin un solo pensamiento activo, las proteínas solucionan un problema y salvan la vida de la célula. En realidad, estos caminos pueden tener decenas o cientos de pasos. La forma en que opera la vida es sencillamente increíblemente asombrosa. De alguna manera, las interacciones increíblemente complejas entre proteínas tontas y muertas crean un mundo menos tonto y menos células muertas. En algún lugar, entre organismos unicelulares y organismos complejos, como nosotros, ocurre la vida, pero todavía no sabemos exactamente qué es la vida. Entonces, necesitamos otra analogía. Así que hablemos de hormigas. Las hormigas comparten una propiedad fundamental con las células. Son realmente estúpidas. Una sola hormiga tropezará inútilmente, pero si pones muchas hormigas juntas, intercambiarán información y harán cosas asombrosas. Construirán estructuras complejas, se organizarán, cuidarán crías o atacarán enemigos. Aunque tontas individualmente, juntas se convierten en algo más grande. Este fenómeno ocurre en toda la naturaleza y se llama emergencia.
en inglés emergence. Es la observación de que las entidades tienen propiedades y habilidades que sus partes no tienen. Así funciona todo en nuestro cuerpo. Tus células son bolsas de proteínas guiadas por la química, pero juntas estas proteínas forman un ser vivo que puede hacer muchas cosas realmente sofisticadas. Las células son robots sin sentido, que son incluso más tontas que las hormigas, pero muchas de ellas, actuando juntas, forman sistemas de órganos y tejidos especializados, desde músculos que hacen latir tu corazón hasta células cerebrales que te hacen pensar. Si miras afuera, a la increíble dimensión y escala del espacio, lugar donde el para siempre es una cosa más real, es casi imposible no sentirse un poco pequeño, no especial, insignificante. Pero si miras dentro de ti, en lo que realmente eres, simplemente descubrirás una complejidad casi indescriptible, el hermoso lenguaje de la vida. Casi todo el universo revela capas ocultas de complejidad si nos fijamos más de cerca y sobre todo si quieres el conocimiento para entenderlo.